carbono? 0. 0. 0 porque sería +1 respecto al oxígeno, -1 respecto al hidrógeno, 0. ¿Cuál es el estado de oxidación del siguiente carbono que tiene los mismos átomos? OH, H y 2 carbonos. 0. 0. Este otro. 0 igual. 0. El carbono 5. ¿Sería 1 por el oxígeno? No. Es 0. También tiene un oxígeno y un hidrógeno. Y 2 carbonos. Estos dos. Entonces también es 0. 0, 0, 0, 0. Y aquí teníamos +1, ¿verdad? ¿Y este carbono? ¿Qué tiene unidos? Perdón. El carbono 6, ¿qué tiene unidos? 2 hidrógenos y un oxígeno. Por lo tanto, su estado de oxidación es de +1. ¿de cuánto? +1. ¿Más? No. -1. No, porque es más electronegativo que el hidrógeno. Está jalando electrones de estos 2 hidrógenos y solamente le está quitando 1. Entonces tiene +1, -2, -1. ¿Y cuánto era este? +1. -1 más 1. 0. 0. El estado de oxidación de los carbonos de la glucosa global es 0. Vamos a ver el piruvato. Son 2 moléculas, ¿eh? Aquí, ¿qué tenemos? Este estado de oxidación del carbono. A ver, no he anotado a nadie. ¿Alguien participó en algo bueno o no? Porque acuérdense, no vamos a anotar a todo el mundo, ¿eh? Si dicen sí o no, pues se me hace muy poquito aporte. Pero veamos. Aquí, este carbono, ¿qué estado de oxidación tiene? -3. ¿Cuánto? Es que no oigo bien. -3. -3, correcto. Tiene 3 veces unido un átomo que es menos electronegativo que él, que le está donando sus electrones propiamente. Entonces tiene -3. ¿Y este? Estado de oxidación del carboxilato. +3. +3, porque tiene 2 uniones con oxígeno aquí y una más acá, 3. -3 más 3, 0. Este carbono. Menos +2. ¿no? +2. +2. Entonces pasamos de 0 a +2. ¿Qué sucedió? ¿Qué le pasó a la glucosa? Oxidó con +2. Se oxidó. Se oxidó porque perdió electrones, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, a ver, quien haya hecho una contribución que le parezca interesante, dígame su nombre. ¿No? Entonces le damos otra oportunidad más tardecito. Bueno, muy bien. Entonces, esa es la glicólisis aeróbica. Es un proceso oxidativo donde la glucosa se convierte en piruvato. ¿Quién oxidó la glucosa? El NAD. Por supuesto, el NAD se reduce, ¿no? Como en cualquier reacción de oxidorreducción. El NAD estaba oxidado, ahora está reducido, la glucosa estaba reducida, ahora el piruvato está más oxidado. Y en ese camino, como es una reacción de oxidorreducción, como es una oxidación, compañeros, normalmente las oxidaciones son exergónicas, liberan energía. La energía que se liberó se usó para hacer 2 modestas moles de ATP. O sea que la glicólisis aeróbica, así como la escribimos, pues rinde productos aparentemente poquitos en términos energéticos, 2 ATPs, aunque también da NADH, y vamos a ver después que el NADH se puede sacar de él energía, pero además da piruvato, que en un futuro, si entra al ciclo de Krebs, por ejemplo, pues da muchísima más energía. Pero en principio el proceso solo da 2 ATPs, NADH y piruvato. La que llaman glicólisis anaeróbica, que ocurre en músculo y bacilos lácticos, por ejemplo, sería esta. La glucosa reacciona con 2 ADP y 2 fosfato, igual que acá. Reacciona con NAD en alguna etapa, y genera NADH, pero luego el NADH se consume y se regenera NAD. Entonces, no ponemos al NAD, porque aunque sí se usa y se convierte en NADH, al rato en otra parte de la glicólisis anaeróbica,
ese NADH se vuelve a convertir en NAD. Entonces, si el NAD es reactivo y también producto, si el NAD se usa como reactivo y se regenera, pues no lo vamos a agregar en la ecuación. Entonces, en esta glicólisis anaeróbica, la glucosa reacciona con 2 ADPs, 2 fosfatos, genera 2 moléculas de lactato y 2 modestos ATPs. Aquí sí, el rendimiento es muy, muy pobre. De toda la energía que tiene la glucosa, que es mucha, solo estamos sacando un poquito para convertirla en etanol o en ácido láctico, según el caso. Bueno, si es fermentación alcohólica, en etanol. Si es glicólisis anaeróbica propiamente dicha, en ácido láctico. ¿Cuál es el estado de oxidación del ácido láctico? Aquí, -3. en el CO2, ya lo vimos acá, Más 2. Menos, No. +3. más 3. Menos 3 más 3, 0. ¿Cuál es el estado de oxidación del carbono del medio que nos falta? ¿Qué tiene unido? Un hidrógeno y un oxígeno. Por lo tanto, su estado de oxidación es de Es decir, 0. Entonces, la glucosa era 0, ¿se acuerdan? El ácido láctico es 0. Por lo tanto, este proceso no es oxidativo, es un proceso típicamente fermentativo. Como no es oxidativo, a pesar de que no es oxidativo, sí obtenemos energía, 2 ATPs, pero cosas que no obtenemos en la glicólisis anaeróbica o fermentación láctica o en la alcohólica, finalmente el rendimiento energético es el mismo en estas dos, solo obtenemos 2 ATPs. Otra cosa que no obtenemos es el NADH, que es muy energético, y el piruvato que se va a meter a las mitocondrias en procesos aeróbicos y nos va a dar mucho ATP. Entonces, la fermentación láctica o alcohólica son procesos muy pobres en términos de rendimiento energético. Solo 2 ATPs, porque las levaduras guardan allí el etanol, ya no lo usan normalmente, o los bacilos lácticos acumulan grandes cantidades de lactato hasta que los inhibe, ya no siguen creciendo y no lo usan gran cosa, ¿de acuerdo? En condiciones anaeróbicas, entonces, el rendimiento es muy pobre. En condiciones aeróbicas se formó esto, donde hay los mismos 2 ATPs, pero además hay NADH, que nos va a dar más energía en condiciones aeróbicas, y el piruvato también nos va a dar más energía. Entonces, cuando hay oxígeno, el rendimiento energético es enorme. Cuando no hay oxígeno, ya sea por fermentación alcohólica o láctica, el rendimiento energético es mínimo, 2 ATPs. Muy bien, la glicólisis consta de 2 grandes etapas, digamos. Son 10 reacciones, pero las dividimos en 2 etapas muy grandes. Una que son fosforilaciones, isomerizaciones y rupturas preparatorias para la obtención de energía, así se llama esa etapa, fosforilaciones, isomerizaciones y rupturas preparatorias para la obtención de energía. La segunda etapa es la única oxidorreducción del proceso, que es la del glicerdaldehído 3-fosfato, y la recuperación de energía. Entonces aquí fosforilamos, isomerizamos y hacemos una serie de cambios para prepararnos para sacar la energía de la glucosa y la sacamos aquí, en esta oxidación. Aquí recuperamos la energía. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver en qué consisten. Yo creo que voy a dibujar, a escribir. Déjenme ver. Ya no me gustó este esquemita. Déjenme ver, es que creo que luego lo modifiqué. Disculpen un momentito. Porque como que creo que se confunden más al partir en 2 el proceso. Ahorita les voy a localizar este otro proceso, la glicólisis. Vamos a ver un momentito. Déjenme ver si es este. Ya. Sí. Vamos a poner este. Lo vamos a poner atrás también. Espérenme tantito. Ténganme paciencia. Ahorita lo vamos a hacer. Estamos entonces antes de esto. Aquí vamos a pegar esa diapositiva. Bien. Entonces, ¿sigo compartiendo pantalla con ustedes? ¿Estamos en lo mismo que teníamos? Sí, ¿verdad? sí, sí. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver las 2 etapas. Primero vemos el proceso global y luego ya lo partimos en 2. Aquí está. Está bastante bien desarrollado.
Claro que no se marcan las enzimas ni nada. Aquí están las 10 reacciones, del 1 al 10. La primera etapa sería esto que está en moradito, y la segunda etapa será lo que está aquí con flechas amarillas. Entonces, ¿cómo comenzamos? Con un azúcar de 6 carbonos, una aldohexosa que se llama glucosa. Desde luego que les dije que la glicolisis puede empezar con muchos compuestos, no solo con la glucosa. Ya luego veremos cómo se van incorporando en distintos puntos de todo este proceso otros compuestos. Pero veamos ahorita cómo empieza con glucosa. A la glucosa lo primero que le pasa es que le pegan un fosfato, tiene el carbono 6, el hidroxilo 6, y se forma glucosa 6-fosfato. Luego esta, que es una aldohexosa, se va a isomerizar a esta, que es una ¿qué? A ver, ¿quién dice? Aquí le vamos a anotar la participación. Acabamos de ver el tema de carbohidratos, de manera que debe estar medio fresco. Ustedes están frescos en el conocimiento, no que sean frescos ustedes. ¿Qué es esto? Una aldopetosa. ¿Tiene 5 carbonos? No. 1, 2, 3, 4. Ay, caray. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este también es un carbono. ¿Es una aldofuranosa? No. Contamos los carbonos. ¿Cuál sería el 1? Primero, El que está unido al lo más fácil, compañeros, fíjense bien. Busquen el carbono anomérico. Aquí es muy fácil hallarlo, ¿no? ¿Cuál es el carbono anomérico? ¿Está arriba, abajo, a la izquierda o a la derecha? Arriba. No. A la derecha, ¿no? A la derecha. Aquí está. 2 oxígenos. Aquí está, es el que tiene 2 oxígenos, ¿de acuerdo? Ese sigue siendo el mismo aquí, 2 oxígenos, ¿no? ¿Cuál es el carbono anomérico aquí? También el que está unido a 2 oxígenos, ¿no? El de la derecha, el de abajo. Este. ¿Y es el número 1? Aquí sí era el 1. También aquí. Aquí. Sería el 2. El 2, porque aquí hay un H2OH. 1, 2. Entonces, esta es una aldohexosa. Esta es una aldohexosa fosforilada en posición 6. Y esta es una Cetohexosa. cetohexosa fosforilada en posición 6. ¿Quién dijo cetohexosa? Domínguez Espinosa. Domínguez Espinosa, Cristina. Sí, Cristina. Bien, Cristina. Bueno, ¿de acuerdo? Entonces tenemos una cetohexosa fosforilada en posición 6. ¿Por qué hicimos esto? ¿Por qué se cambió de aquí para acá? Y a lo mejor esto sí. Ay, déjenme, es que no sé si tengo en la diapositiva siguiente tengo elementos para esto. Bueno, sí, vamos a verlo aquí. Entonces estamos viendo el proceso global, ¿verdad? Glicolisis, 10 reacciones. Estamos viendo las primeras. Primero se fosforila en posición 6 la aldohexosa. Tenemos una aldohexosa fosforilada. Luego isomerizamos esta aldosa a una cetosa. Es lo único que hicimos, de aldosa a cetosa. Al mismo tiempo la forma del anillo cambia. Esto es un anillo de piranosa y esto es furanosa. Pero eso es menos importante. Tenemos una cetosa, eso es lo importante. Fosforilada en posición 3. ¿Qué sigue? Que la volvemos a fosforilar, pero ahora en posición 1. Entonces, esta es una fructosa, esta también era fructosa 6-fosfato, ahora es fructosa 1,6-bisfosfato. Fructosa 1,6-bisfosfato, y ya hemos dicho lo que quiere decir bis, ¿verdad? Bisfosfato, que quiere decir que los fosfatos son 2, pero no están pegaditos, sino que están lejos, separados en la molécula. Fructosa 1,6-bisfosfato. Esta molécula se va a partir en 2. Se va a partir en 2 aquí. Van a quedar 1, 2, 3 carbonos de este lado y 1, 2, 3 de este otro lado. Aquí está el producto de la ruptura en 2 carbonos, en 2 partes. Aquí está. Como tiene un fosfato en posición 1 y otro en 6, cuando se parte, tenemos 2 triosas, 2 compuestos de 3 carbonos, azúcares de 3 carbonos, cada uno con su fosfato. Y entonces, estos se llaman fructosa
dihidroxiacetona fosfato, perdón, dihidroxiacetona fosfato, y esto se llama gliceraldehído 3-fosfato. Ajá. El azúcar entonces se partió aquí. Se partió aquí por una cosa que se llama una condensación aldólica reversa. Condensación aldólica reversa. La condensación aldólica reversa es una reacción química, por supuesto, que ocurre en donde un grupo carbonilo o un precursor de un carbonilo, como sería este carbono anomérico, a un carbono de distancia de él va a haber una ruptura. Entonces, este es el carbono anomérico, un carbono entre el que sigue y el próximo, ahí va a ocurrir la ruptura. Si la ruptura ocurre aquí, se fijan que tenemos dos moléculas de 3 carbonos, 1, 2, 3 carbonos, la mitad de abajo, y 1, 2, 3 carbonos, la mitad de arriba, que son los que están aquí, ¿de acuerdo? Entonces, como va a sufrir una ruptura aldólica reversa, y esa ocurre del carbono anomérico entre el carbono que sigue y el otro, aquí, eso nos da 2 de 3 carbonos, tenemos entonces 2 triosas. ¿Qué es lo importante de estas triosas? Que son isoméricas. Esta es una aldosa y esta es una cetosa. Pues se pueden interconvertir. Y lo que sigue, la reacción 5, es justamente eso. Es la conversión de la dihidroxiacetona fosfato en gliceraldehído. Resultado, ¿cuántas moléculas de gliceraldehído voy a tener? Empecé con glucosa, que tenía 6 carbonos. Todos estos tienen 6 carbonos. Aquí se parte en 2 de 3. Pero esta de 3 se convierte en esta otra. Por lo tanto, ¿cuántas moléculas de gliceraldehído 3-fosfato voy a tener después de que lleguemos aquí? 2. 2, porque esto que se partió en 2, luego este se convirtió en este otro. Entonces, una molécula de glucosa hasta aquí se convierte en 2 de gliceraldehído 3-fosfato. Después, el gliceraldehído se oxida y después ocurre una serie de reacciones que vamos a revisar en detalle más tarde. Pero aquí lo que quiero poner énfasis es lo siguiente. Vean que cuando uno dice, tengo una hexosa, la fosforilo, la isomerizo, luego la vuelvo a fosforilar. ¿Para qué la isomerice? Sería la pregunta. ¿Por qué convertimos a la aldosa en una cetosa? Para que no se aprendan ustedes así como de pura memoria y entiendan por qué el metabolismo ocurre a través de los pasos que ocurre. ¿Por qué tenemos que convertir la aldosa en una cetosa? Pues porque lo que sigue, después de fosforilarla, claro, después de fosforilarla, lo que sigue es una ruptura. Y la ruptura, que es una condensación aldólica reversa, ocurre entre los carbonos, entre el carbono que sigue y el otro, de un carbono anomérico. O sea, aquí. Y eso nos da 2 moléculas de 3 carbonos. 2 moléculas de 3 carbonos que una se convierte muy fácil en la otra por isomerización, aldosa cetosa, y ya tenemos puro gliceraldehído. ¿Qué pasaría si la glucosa, 6-fosfato, no se hubiera isomerizado? Si en lugar de isomerizarse y luego volverse a fosforilarse, ¿qué pasaría si se fosforilara nada más aquí? Pues pasaría que la ruptura ocurriría del carbono anomérico al que sigue y al que sigue, o sea, aquí. Y si se diera aquí la ruptura, ¿qué generaría? 2 moléculas ¿de qué tamaño? Vean bien. Una de ¿Sí está 4, claro? de 2. Del carbono anomérico, el carbono que sigue y al otro, aquí sería la ruptura aldólica. En el caso de las cetosas, del carbono anomérico, entre el que sigue y el otro ocurre. Eso nos da 2 moléculas de 3 carbonos, que es fantástico porque esas se pueden interconvertir. Y entonces esta se convierte en esta otra y ya nos vamos solamente con esa para continuar la glicólisis. ¿Qué pasaría si la ruptura ocurría en esta molécula? Ocurriría, como dijimos, del carbono anomérico al que sigue, entre el que sigue y el otro, aquí. ¿Y daría qué moléculas? Una de cuántos carbonos y otra de cuántos. Una de 4 y una de 2. Exacto, daría una molécula de 2 y una de 4. Y entonces, ¿qué tendríamos que hacer para que siguieran el metabolismo usándose? Tendríamos que buscar caminos para que la de 2 se degradara y para que la de 4 se degradara. Serían 2 rutas, se bifurcaría el proceso, sería más complicado. En cambio, si la aldosa se convierte en cetosa, cuando sufra la ruptura va a generar 2 mitades de 3 carbonos, donde una se interconvierte muy fácil. ¿No han visto esto en el laboratorio? ¿Ya vieron reacciones de carbohidratos o no han visto? Sí, ya. Sí. Si ya vieron reacciones de carbohidrato, se dieron cuenta que en medio alcalino, sobre todo, las aldosas se convierten fácilmente en cetosas y viceversa, porque se forma un enodiol intermediario, etc. Entonces, por ese mecanismo, la dihidroxiacetona se convierte muy fácil en gliceraldehído. Entonces, en balance, en síntesis,
tenemos un azúcar, lo fosforilamos, lo isomerizamos, ¿para qué? Para que cuando después se vuelva a fosforilar y se rompa, nos dé dos moléculas del mismo tamaño, que una se convierte fácil en otra, y todo el metabolismo de esta glucosa ya confluye en estas moléculas, dos moléculas de 3 carbonos idénticas que se van a venir para acá. Si se hubiera partido aquí, se hubiera fosforilado y partido aquí, hubiera dado una molécula fosforilada de 2 carbonos y otra de 4. Y eso haría que buscáramos ramas, que bifurcáramos el metabolismo y lo complicáramos. Al isomerizarse a cetosa, el proceso se simplifica con un solo intermediario que luego va a continuar hasta el producto final, que es el piruvato. Esa es la explicación, para que vean que no son caprichos de que por qué se convierte una aldose en una cetosa. Hay una razón muy clara en cuanto a simplicidad metabólica, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ya tenemos gliceraldehído 3-fosfato. Hasta aquí acaba la primera etapa de la glicolisis. Por eso lo ponen arriba y luego aquí una curva. Aquí va a venir una oxidorreducción. Este compuesto se va a oxidar. A este otro. Es la segunda etapa, oxidorreducciones y recuperación de energía, perdón. Aquí no se ve, pero aquí se va a obtener ATP. Aquí se gasta ATP, se gasta un ATP aquí y otro ATP acá. Y acá se obtienen 2 ATPs, uno aquí, 2 aquí, perdón, y 2 acá, 4. Entonces se gastan 2, se obtienen 4, rendimiento neto, 2 ATPs, ¿correcto? Bueno, pues vamos a ver todo el detalle del proceso. Vamos a empezar desde la primera reacción. Aquí tenemos las dos mitades. Ahora sí está realmente partido. Primero se fosforila la glucosa. Fosforilar la glucosa, ya lo vimos, no se puede con fosfato inorgánico directamente, porque esa reacción tiene un delta G muy positivo. Lo que hacemos es usar un compuesto de alta energía. El compuesto de alta energía, al mismo tiempo que dona su fosfato a la glucosa para formar glucosa 6-fosfato, se hidroliza porque perdió el fosfato y la energía de hidrólisis es muy alta, de modo que esa energía permite que la glucosa se pegue al fosfato, que es una reacción que requeriría de energía. Entonces, entre la energía liberada por la hidrólisis del ATP y la gastada para formar glucosa y fosfato, la reacción es totalmente espontánea, incluso libera, creo que ya lo dijimos, en condiciones fisiológicas, en condiciones estándar libera 4.000 calorías por mol, pero sabemos que en condiciones fisiológicas, en realidad, libera el doble. Pero eso no lo hemos visto, es cierto, eso no lo hemos visto todavía. Ya llegará el momento en que lo veamos. Entonces, esta reacción es muy espontánea. ¿Por qué? Porque aunque pegarle fosfato a la glucosa no es espontáneo, hidrolizar la ATP es muy espontáneo. Delta G estándar, menos 4.000 calorías por mol. Con todo y que se usa energía para que pegar el fosfato, todavía se desprenden 4.000 calorías por mol. ¿De acuerdo? Entonces tenemos glucosa y en el carbono 6 le pegamos, en el hidroxilo 6 le pegamos el fosfato, glucosa y fosfato. Ahora la isomerizamos por una condensación, una tautomería cetoenólica, digamos, a través de un enodiol. Pero vean, desde ahorita fíjense, la primera reacción es irreversible, esta es reversible. Las que siguen son reversibles. Luego yo les marcaré cuáles son las irreversibles. Entonces, veamos pues, se fosforila, se isomeriza, se vuelve a fosforilar, ya está 2 veces fosforilada. Cuando se parte aquí en 2, son 2 moléculas de 3 carbonos, que una, la dihidroxiacetona, se va a convertir fácilmente en esta otra. De modo que el resultado final es, ¿qué cosa? 2 moles de gliceraldehído. Comprenderán que si se forman 2 moles de gliceraldehído, que es como vamos a empezar aquí, ya es puro gliceraldehído, aquí está 2 moles, esta es la molécula. Todo lo que sigue lo vamos a multiplicar por 2, porque cada molécula de gliceraldehído va a sufrir las mismas reacciones que estoy marcando aquí. Entonces el gliceraldehído aquí se va a oxidar con NAD, el NAD se reduce a NADH, el gliceraldehído es un aldehído, se convierte en un ácido carboxílico, el ácido fosfoglicérico, y al mismo tiempo se va a fosforilar, por eso entra el fosfato. Entonces es una oxidación y también es una fosforilación. Todo junto ocurre aquí. Esto genera un compuesto de alta energía, que es el 1,3-bifosfoglicerato, que es de la familia de los acilfosfatos, y que conviene mucho que desde ahorita se pongan a estudiar los temas anteriores, porque el siguiente examen va a tener compuestos de alta energía, enzimas y carbohidratos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces,
Tenemos aquí el ácido 1,3-bisfosfoglicérico, es un compuesto de alta energía. Como es un compuesto de alta energía, puede donar su energía y su fosfato al ADP y formar ATP. Esto se llama fosforilación a nivel de sustrato. Y si quieren, escríbanlo porque es muy común que se equivoquen con este concepto, con este término. Fosforilación a nivel de sustrato. A ver, número 1. Fosforilación es cualquier reacción química donde se pega un grupo fosfato a cualquier cosa. Por ejemplo, acabamos de ver una. La fosforilación de la glucosa, donde le pegamos un fosfato aquí, en este carbono, es una simple fosforilación. Igual que la de la glucosa, podemos fosforilar un lípido, podemos fosforilar una proteína, podemos fosforilar una vitamina, podemos fosforilar lo que ustedes quieran. Fosforilación es pegar un fosfato, nada más. Fosforilación a nivel de sustrato, con estas palabras, fosforilación a nivel de sustrato, es nada más lo que sigue. Síntesis de ATP, aquí la vemos, en la que se utiliza o en la que quien dona la energía para que se forme el ATP y el fosfato es un compuesto de alta energía. Entonces, otra vez, fosforilación a nivel de sustrato es síntesis de ATP donde la energía y el fosfato o solamente la energía las aporta un compuesto de alta energía. El compuesto de alta energía es aquí, el 1,3-bisfosfoglicerato, que es un acilfosfato. Este va a donar el fosfato al ADP para hacer ATP. Por supuesto, este que tenía dos fosfatos, al donar el fosfato queda con uno solo, pierde el de la posición 1, y entonces tenemos 3-fosfoglicerato y ATP. Como teníamos 2 moléculas de gliceraldehído, pues ya todo esto está duplicado, y entonces vamos a generar aquí desde luego 2 NADHs, aquí 2 ATPs. ¿Se acuerdan que antes habíamos gastado un ATP aquí y otro acá? Pues habíamos gastado 2, y con este solo paso estamos recuperándolos ya. Ya estamos en ceros respecto a la energía. Habíamos consumido 2 moles de ATP, ya los tenemos regenerados. Ya estamos empatados. El 3-fosfoglicerato que se formó se va a convertir ahora en 2-fosfoglicerato. Otra vez un capricho de la naturaleza. Vamos solamente a mover el fosfato que está en el carbono 3. Este es el carbono 1, el más oxidado. 1, 2, 3. Vamos a mover el fosfato acá, al segundo carbono, para formar 2-fosfoglicerato. ¿Por qué? Otra vez, no es un capricho. Vamos a hacer eso porque cuando pasamos el fosfato a la posición 2 y luego deshidratamos este compuesto, le quitamos un hidrógeno aquí y un OH y formamos este alqueno, generamos con ello otro compuesto de alta energía. Este es el compuesto más energético que hay. Tiene una enorme cantidad de energía, el fosfenolpiruvato. Y el fosfenolpiruvato lo vamos a usar para pasarle su fosfato. Aquí está el fosfato, aquí. Se lo vamos a pasar al ADP para hacer ATP. Entonces esto ya va a quedar como piruvato. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué tipo de reacción es? Es otra fosforilación a nivel de sustrato. Es decir, otra vez formamos ATP y otra vez la energía y el fosfato lo dieron un compuesto de alta energía. En el caso de atrás fue el 1,3-bisfosfoglicerato, que es un compuesto de alta energía de la familia de los acilfosfatos. Y en este caso, el compuesto de alta energía es el fosfenolpiruvato, que es un compuesto de alta energía de los enolfosfatos. ¿Correcto? Entonces ya el balance energético sería: gasté 2 ATPs, obtuve 4 ATPs, ganancia neta 2. Menos 2 más 4, pues son más 2. ¿De acuerdo? También otra cosa que obtuve fue NADH y piruvato. Entonces los productos de la glicólisis, hasta donde le hemos visto hasta piruvato, que sería glicólisis aeróbica, son 2 moles de ATP, 2 moles de NADH y 2 moles de piruvato por cada mol de glucosa entrante. ¿Está claro? Vamos a lo que sigue. Bueno, vamos a analizar en detalle la primera fase. Todas estas, las reacciones de la primera fase. Bueno, en la fase preparatoria de la glicólisis se invierten 2 moléculas de ATP, ya lo vimos.
y la cadena dextrosa se degrada a 2-triosas-fosfato, primera fase, o sea, gliceraldehído 3-fosfato. La glucosa se fosforila en posición 6, esto es el detalle, a fin de producir glucosa 6-fosfato. Esta reacción se reconoce como movilización. Esta reacción se conoce como reacción de movilización del azúcar. ¿Por qué se conoce como movilización? Por dos razones. Número uno, ¿de dónde salió la glucosa que estamos introduciendo aquí a la glicólisis? ¿De dónde la toman ustedes, por ejemplo? La glucosa. ¿De la ingesta de alimentos? Claro, la pueden tomar de alimentos, ya sea que coman azúcares sencillos o sacarosa y la hidrolicen y de ahí sacan glucosa, o que coman almidón y lo degraden y saquen de ahí glucosa, en fin, de los alimentos, o bien la pueden tomar de su glucógeno almacenado, lo van hidrolizando y le van liberando las glucosas. Entonces, la glucosa viene de alguna fuente, ya sea alimenticia o del interior del organismo. Pero ¿dónde se va a usar, dónde va a ocurrir la glicólisis? ¿Saben dónde? En todas las células. Todas las células animales, vegetales, la inmensa mayoría, todas las células tienen glicólisis. Eso es un proceso genuinamente universal. Todas las células efectúan la glicólisis. No todas las células hacen ciclo de Krebs, por ejemplo, las aeróbicas solamente, las anaeróbicas no hacen ciclo de Krebs. Y además otras células, por ejemplo, vegetales, aunque sean aeróbicas, tienen ciclos alternativos al ciclo de Krebs. Pero la glicólisis es algo verdaderamente universal, que ocurre hasta en cosas que ni son células. Por ejemplo, los glóbulos rojos de los vertebrados no son células, ¿verdad? ¿O sí? ¿Los glóbulos rojos son células? No, porque no tiene núcleo. Exacto, no se pueden reproducir, ¿verdad? Y es un requisito para que algo se llame célula que se reproduzca. Bueno, entonces, los glóbulos rojos también hacen glicólisis, muy activa, ¿de acuerdo? Bueno, de hecho, viven de pura glicólisis los glóbulos rojos, prácticamente. Entonces, ¿por qué se llama movilización esta reacción? Porque a la glucosa le vamos a pegar un fosfato, la convertimos en glucosa 6-fosfato. Y esta glucosa llegó a cualquier célula, al músculo, al hígado, al cerebro, a donde ustedes quieran llegó la glucosa. Y una vez que llega, inmediatamente se va a fosforilar y se convierte en glucosa 6-fosfato. ¿Y qué va a pasar? Que, excepto por un tejido que es el hígado, solamente el tejido puede quitar el fosfato y volver a sacar glucosa a la circulación. Pero todos los demás tejidos, páncreas, riñón, cerebro, hígado, glóbulos rojos, todos los demás células, todas las del organismo, menos las del hígado, cuando fosforilan a la glucosa ya no pueden hacer otra cosa que entrar a la glicólisis, no la pueden sacar otra vez a la circulación. Entonces la obligan a entrar a la glicólisis. Se dice entonces que la fosforilación de la glucosa es un paso de compromiso, está comprometiéndose al azúcar a entrar al proceso metabólico. Y además se le está movilizando, porque ya se le tiene listo para que sufra las reacciones de la glicólisis. Dense cuenta que todos los intermediarios de la glicólisis, todos, vean, este es el reactivo inicial y este es el producto final, perdón, no está aquí, en la segunda etapa. Este es el reactivo inicial y el producto final es el piruvato. Ni el piruvato ni la glucosa tienen fosfatos, pero todos los demás tienen fosfatos. Miren, glucosa 6-fosfato, gliceraldehído fosfato, dihidroxietona fosfato, fosfoglicerato, fosfoenol piruvato, finalmente piruvato. Entonces, el fosfato, además de que hace que el azúcar ya no pueda salir de la célula y se comprometa a entrar a la glicólisis, el fosfato va a ayudar a que las enzimas reconozcan todos estos intermediarios que tienen fosfato. El fosfato es un factor muy importante para que se peguen estos intermediarios al sitio activo. Por eso se dice que el fosfato moviliza al azúcar, porque le permite ser agarrado por las enzimas que lo muevan y porque además lo compromete en un camino. Esta es como una carretera que a fuerza hay que tomar. Este es un punto de no retorno. Aquí, si tienen la glucosa, pueden usarla o no, pueden dejar su carro estacionado. Pero si se metieron a la carretera, no hay camino de regreso. Todo es hasta el producto final, que va a ser el piruvato, ¿de acuerdo? Entonces, esto se llama paso de movilización, porque el azúcar está movilizado metabólicamente. Y por lo tanto, la enzima que fosforila, las enzimas que fosforilan usando ATP, o a veces otros compuestos de alta energía, se llaman cinasas. Se llaman cinasas porque esto viene de kinetos.
de movimiento, de la energía cinética o cinética, si quieren llamarle así. Entonces, como el azúcar se está movilizando, la enzima que lo moviliza, que se llama exocinasa, es una cinasa, kinetos, movimiento. ¿De acuerdo? Entonces, el azúcar es fosforilado por una exocinasa, azúcar fosfatado. Muy bien. Entonces, estábamos en esta parte. La glucosa se fosforila en posición 6 a fin de producir glucosa 6-fosfato. Esta reacción se reconoce como movilización, ya vimos por qué, ya que la glucosa 6-fosfato no puede salir de la mayoría de las células, viéndose comprometida, entre comillas, a alguno de los 3 destinos metabólicos mencionados. Los 3 destinos metabólicos ya los habíamos visto, eran estos de acá atrás. Estos. No. Estos. Ay, perdón. La glucosa se viene para acá o para acá. ¿De acuerdo? En todos los casos se tiene que fosforilar. Para glicolisis se fosforila, para guardarse se fosforila y para pentosas también se fosforila. Por eso ese es el paso en el que se compromete alguno de estos 3 caminos. Bueno, viéndose comprometida alguno de los 3 destinos metabólicos mencionados. A partir de este punto, todos los intermediarios de la glicolisis están fosforilados. El fosfato será reconocido por todas las enzimas que siguen. La reacción que es catalizada, la primera reacción, la movilización, ahora seguimos hablando de la movilización, es catalizada por 2 enzimas, que se llaman exocinasa y glucosinasa. ¿Cuál será la diferencia entre las 2 enzimas? El nombre que nos indica. ¿Por qué se llamará una exocinasa y otra glucosinasa? La de glucosinasa debe ser específica para la molécula de glucosa y la exocinasa probablemente sea como el nombre general para los otros carbohidratos. Ajá. Rivera Ávila, Sí, ya te había anotado, ¿no? no, hoy no. Bien. Entonces, como dijo Alejandra, la exocinasa es una enzima que es un poquito inespecífica. Puede fosforilar a la glucosa, a la fructosa y a la desoxiglucosa, a varios exosas. La glucosinasa es muy específica y solo fosforila a la glucosa. Las 2 enzimas existen en el ser humano y en los animales. ¿Qué hacen? Las 2 hacen la misma reacción, que es esta, fosforilar a la glucosa, para convertir glucosa en glucosa y fosfato. ¿Cómo se les llama a esas enzimas? ¿Qué tipo de enzimas son? Sinasas. Quinasa. Sí. Hacen la misma reacción, pero no son la misma enzima. Son 2 enzimas distintas. Se llaman. Todavía no han empezado a estudiar para este segundo parcial, ¿verdad? Isomerasas. Tiene que empiecen. ¿Cómo se llaman? Isomerasas. Isoenzimas. Se llaman isoenzimas. ¿Qué dijimos que eran 2 isoenzimas? ¿Qué eran isoenzimas? ¿Qué quiere decir la palabra iso? El prefijo iso. Igual. Igual. Isoenzimas quiere decir que hacen la misma reacción, fosforilan la glucosa, pero no son la misma proteína y están en el mismo organismo. Acuérdense que la definición de isoenzimas es obligatorio que digan que están en el mismo organismo. Esas son isoenzimas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿dónde está la exocinasa? En todas las células, todas. ¿Dónde está la glucosinasa? Nada más en el hígado. Entonces son 2 proteínas evidentemente distintas. Son distintas porque esta es inespecífica, fosforila varios azúcares, esta solo la glucosa, ahí hay una diferencia, pero además su ubicación, esta está en todos los tejidos, también en el hígado, y esta solo está en el hígado. Eso hace otra diferencia muy importante. ¿Por qué será que esta está en cualquier tejido y esta solo está en el hígado? Es una pregunta bien difícil y tiene que ver con la genética, con los genes. ¿Por qué creen que esta enzima esté presente en todos los tejidos y está solo en el hígado?
Son dos proteínas distintas, ¿verdad? Les dije, son isoenzimas, son dos proteínas distintas. Aunque hagan la misma reacción, son dos proteínas diferentes. Hasta en especificidad se nota esto. Y en otras características que luego vamos a comentar. Pero si son dos proteínas distintas, ¿se leerán de un solo gen o de dos genes distintos? De dos genes distintos. Claro. El gen que codifica para glucosinasa y para exosinasa. Hay un gen para la exosinasa y un gen para la glucosinasa. ¿Ya habías participado? Ya. Entonces, hay un gen para la glucosinasa y otro para la exosinasa. ¿Por qué la glucosinasa solo está en el hígado? Porque el gen de la glucosinasa se lee allí. No se les olvide, desde ahorita, aunque estamos lejos de ese tema, que todas las células tienen los mismos genes, los mismísimos genes, menos los glóbulos rojos que no tienen genes, ¿verdad? Que no tienen núcleo. Bueno, todas las células tienen los mismos genes, pero no en todas las células se leen todos los genes. En el hígado se lee el gen de la glucosinasa. También en el hígado se lee la exosinasa. El gen de la exosinasa se lee en todos los tejidos, también en el hígado. El gen de la glucosinasa no se lee más que en el hígado. Así como el gen de la insulina solo se lee en el páncreas. Y además, en el páncreas no se leen todas las células del páncreas. Hay células acinares, células alfa, células beta. El gen de la insulina se lee nada más en las células beta del páncreas. Entonces, los distintos genes se leen a veces en unos tejidos, a veces en otros, a veces en todos los tejidos, como el de la exosinasa, que se lee en todos. Pero glucosinasa solo en el hígado, ¿de acuerdo? Entonces, son dos enzimas con distinta especificidad, pero la misma acción. Las dos toman ATP, se lo pegan a la glucosa y forman glucosa 6-fosfato. Luego vamos a ver cuál es el significado de que haya dos enzimas distintas en el mismo organismo, en este caso estas isoenzimas. Y luego vamos a hablar de otras isoenzimas más, porque es un tema muy interesante que vamos a ir tocando a lo largo del curso. Bueno, la reacción, vean, aquí dice que la reacción hecha por estas dos enzimas libera 3.300 calorías por mol. O sea, que es una reacción espontánea o no. Sí. Es espontánea porque no solo ocurre, sino que además libera energía. Y mucho de la energía se usó también para pegar el fosfato a la glucosa. Es decir, el ATP en esta reacción se hidroliza, tiene mucha energía, tanta que parte de esa energía se usa para pegar el fosfato y todavía se da el lujo de desprender 3.3 kilocalorías por mol al ambiente. ¿De acuerdo? Entonces, esta enzima cataliza una reacción que es irreversible. ¿Por qué es irreversible la reacción de esta enzima? ¿Por qué es irreversible? Porque tiene un delta G negativo. Sí, porque liberó mucha energía. ¿Cómo puedo revertir la reacción? Necesitaría muchísimo más energía de la que Tendría que libera. suministrar ¿cuánta energía? Pues por lo menos 3.3 calorías por mol. Pero más, 3.300 que se liberaron. Pero también tendría que darle energía que se usó para pegar el fosfato. En realidad tendríamos que darle energía de hidrólisis del ATP, porque fue lo que pasó. Se hidrolizó el ATP, se usaron como 4 kilocalorías para pegar el fosfato, con 4 kilocalorías, y como 3.000 se desprendieron todavía, ¿no? Entonces tendría que suministrar realmente 7.300 calorías para que eso ocurriera. Y eso no lo puedo hacer en una célula. Yo no puedo en una célula donde está ocurriendo esta reacción ponerle ahí un mechero para que le dé la energía y se vuelva a formar y se revierta la reacción. Pase de glucosa 6-fosfato a glucosa. Eso no puede ocurrir. Entonces esta reacción es irreversible. No se puede ir de regreso en esta reacción. Por lo tanto, si la primera reacción de la glicolisis, esta de aquí, es irreversible, ¿cómo será toda la glicolisis? ¿Reversible o irreversible? Irreversible. Claro, basta con que haya una reacción irreversible para que un proceso de 10 reacciones como este sea irreversible. Pero además este proceso tiene la primera, la tercera y la última reacción, las tres son irreversibles. O sea que la glicolisis propiamente dicha es irreversible, ¿de acuerdo? ¿Sí está claro? Con un solo paso irreversible ya no podemos revertir un proceso.
Pero aquí hay 3 pasos irreversibles. Luego hablaremos de eso. Muy bien. Entonces, ya hablamos de la glucosinasa y ya dijimos dónde están. Está en el hígado y está en cualquier célula. Profe, una duda. Sí, La enzima de la glucosinasa es también una de las que afecta para que el hígado saque la glucosa y no se vea comprometida como en las demás. no, lo que pasa es que en el hígado, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero en el hígado, tú estás fosforilando y esta reacción es irreversible. Y en todas las células hay la enzima que forma esto, pero nada más en el hígado hay la que le quita el fosfato. Si tú le quitas el fosfato de aquí con agua, lo hidrolizas, ya tienes la glucosa. Eso lo puede hacer el hígado. Tiene una enzima que se llama glucosa 6-fosfatasa. Por eso libera glucosa y la saca a la circulación. Las demás células no tienen esa enzima, por lo tanto, están obligadas a hacer la glicólisis. O almacenarlo, lo que tú quieras, ¿no? Como glucógeno o lo que sea. Pero no pueden volver a sacar a glucosa a la circulación. ¿De acuerdo? Es por esta enzima, la fosfatasa, que después vamos a hablar de ella. Solo está en el hígado. Muy bien. Seguimos hablando de la primera reacción. Vamos a ver esto en detalle. Este es un curso de química, de bioquímica, pues. Entonces tenemos que ver los detalles, no nada más. Las moléculas no son triangulitos ni nada, son electrones, protones, etcétera. Bueno, entonces aquí está la glucosa. Con ATP le vamos a pegar un fosfato aquí y se forma ADP, ¿verdad? Aquí el ATP entra, el ADP sale, es lo que quiere decir la flecha, está claro, ¿verdad? Fíjense que la enzima tiene un cofactor, que es el magnesio. ¿Qué creen que haga el magnesio? ¿Para qué se usan los metales? ¿Para qué las enzimas requieren metales? Para formar complejos. ¿Y con eso qué se ganan? ¿El magnesio qué hará? Le faltan electrones, ¿no? Cuando digo el magnesio o cualquier metal, a todos les faltan electrones, ¿no? Cuando están como iones metálicos. Entonces los metales como el magnesio, manganeso, cobalto, zinc, etcétera, se usan para jalar electrones porque están ávidos de electrones. Entonces vean cómo sucede. Aquí está la reacción. Esta es la glucosa. Ahora aquí está en forma de conformacional. Aquí está plana. El carbono 6, el hidroxilo 6, va a atacar nucleofílicamente. Un par de electrones de aquí se va a venir para acá. Esto se va a regresar. La molécula de ATP se va a partir en 2 aquí. Aquí ocurre la hidrólisis del ATP, que va a liberar tremendamente la energía de esta molécula, la va a hacer más estable y el fosfato se va a quedar pegado. ¿Y cómo es que ocurrió el ataque del OH hacia el fosfato? Por varias razones. Número 1, fíjense. ¿Este fosfato estará deficiente en electrones, sí o no? Díganme por qué. Este fósforo. Sí, está muy deficiente. ¿Por qué? Porque los oxígenos atraen los electrones hacia sí. Sí, porque está unido 5 veces, porque este es un doble enlace. Está unido, digamos, a 4 oxígenos, que son el segundo átomo más electronegativo de la tabla, después del flúor. Entonces son jalan los electrones tremendamente fuerte. Entonces este pobre fosfato lo están descobijando por todos lados. Están jalando los electrones. Entonces tiene una necesidad de electrones. Pero además vean lo que hace el magnesio. ¿Qué hace el magnesio? Jala los electrones del oxígeno. Jala más electrones. Entonces todavía este oxígeno va a jalarle más fuerte al fósforo porque le están quitando sus electrones. Entonces esto hace al fosfato sumamente lábil. De modo que este ataque nucleofílico es nada más natural, simplemente es lógico y ocurre. ¿De acuerdo? ¿Por qué el carbono 6? ¿Por qué el hidroxilo 6? ¿Por qué no el 1? ¿Por qué no el 4? ¿Por qué no el 3 o el 2? ¿Por qué justo el 6? ¿Es más reactivo el 6 que los demás? La respuesta es no. ¿Por qué el 6 entonces? La respuesta está aquí. ¿Cuál será? Químicamente podría ser cualquiera, compañeros. Cualquiera de estos OHs atacaría este fosfato que está tremendamente carente de electrones. Le están descobijando, le están jalando electrones por todos lados. Entonces, cualquier par de electrones de todos estos lo podría atacar. Y lo ataca solo el 6. ¿Por qué? Porque es el más fácil de mover. No. Porque la exocinasa es específica para ese carbono, ¿Eso qué quiere decir? que no se va a poder adherir
a otro carbono. Quiere O sea, decir, más o menos lo que tú quieres decir, es que la enzima, en el sitio activo de la enzima va a entrar el azúcar, va a entrar el ATP. Y la enzima va a colocar de tal manera al ATP y a este OH cercanos, que son los únicos que van a poder hacer el ataque por la posición en la que los orienta la enzima. ¿Está claro? O sea, hay muchos OHs, pero el único que va a dejar correctamente posicionado junto a este fosfato va a ser al 6. Eso es la magia del sitio activo de la enzima. La enzima va a agarrar el azúcar, lo va a tocar en muchos puntos. Se sabe que las enzimas tocan a los sustratos en más de 5 puntos, normalmente hasta 10 puntos de contacto. Las enzimas realmente engloban a los dos sustratos, los colocan, los posicionan de tal manera que no le queda más remedio al 6 que reaccionar. No pueden reaccionar los demás porque no están orientados correctamente. La enzima es uno de sus trabajos, orientar perfectamente bien. Y es muy importante porque de ahí se deriva la especificidad de los productos. Solo se forma glucosa 6-fosfato, no se forma 4-fosfato, 3-fosfato. Si no, ¿qué haríamos con toda esa basura? Porque la glucosa 6-fosfato se va a metabolizar en el siguiente paso. Los otros compuestos, quién sabe cómo se metabolizarían. Entonces, es la enzima la que va a orientar, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, la exocinasa y la glucosinasa son iguales en ese sentido. Orientan a la carbono 6 para fosforilarse con ATP, ¿de acuerdo? Vean que hay otras enzimas, por ejemplo, ahorita no la vamos a mencionar después, pero hay una enzima que se llama galactosinasa y la galactosa fosforila con ATP, la galactosinasa fosforila a la galactosa también con ATP, pero ahí fosforila en posición 1 y siempre en posición 1. Nunca va a formar galactosa 6-fosfato. Aquella enzima va a formar pura galactosa 1-fosfato. Por la misma razón, porque ella coloca el hidroxilo número 1 cerca del fosfato terminal del ATP, que se llama, por cierto, fosfato gamma. Este es el gamma, beta y alfa. El más cercano a la base y al azúcar se llama alfa, beta, gamma. Entonces, la exocinasa ubica el fosfato gamma del ATP muy cercano al hidroxilo 6 y es con el único que puede reaccionar y es como reacciona. ¿De acuerdo? Vean ustedes que este es un nucleósido trifosfatado, un compuesto de alta energía, ¿no? El ATP, GTP, UTP y cualquier nucleósido trifosfatado, ya sea que tenga aquí adenina, timina, guanina, citosina, no importa, ATP, GTP, UTP, CTP, etcétera, todos trabajan igual, todos ceden sus fosfatos, todos son de alta energía y todos requieren de magnesio para facilitar este ataque. Entonces, cuando vemos ATP, GTP, cualquiera de estos nucleótidos, siempre tenemos que pensar que van a ir asociados a magnesio. De hecho, el ATP está normalmente acomplejado todo el tiempo con magnesio. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Fíjense todo lo que hemos tardado en la primera reacción, porque hay muchos detalles que estamos revisando. Ahora vamos a hablar un poco más de las dos enzimas, de la glucosinasa y la exocinasa. Además de que son con distinta especificidad. ¿Qué significa esto? Pues exactamente, quién sabe, pero tenemos algunas ideas. Hablemos primero de la exocinasa. Esta enzima es la más difundida, que quiere decir que está en todos los tejidos y utilizada por la mayoría de las células. Estamos hablando de bacterias, levaduras, etc. Pero en los animales, exocinasa. O sea, también en bacterias y todo esto hay exocinasa. La glucosinasa está en el hígado de los animales, pero no está en otras bacterias, en otros organismos. Bueno, la exocinasa es la enzima más difundida y utilizada por la mayoría de las células. Fosforila la glucosa y otras hexosas. Se denomina así sinasa, kinetos, porque moviliza. Presenta mayor afinidad por las aldohexosas, pero por ejemplo también fosforila la fructosa, que es una acetohexosa. O sea que es más o menos inespecífica, ¿verdad? Pero siempre fosforila en posición 6, ¿eh? Bueno, presenta afinidad por las aldohexosas. Se encuentra en levaduras, animales y vegetales. O sea, en casi todos lados. Y también en bacterias, aunque no lo dice aquí. Es una enzima regulada, inhibida por glucosa 6-fosfato en altas concentraciones. Abunda mucho en el tejido muscular. Su constante de Michaelis es 0.1 milimolar. Quiere decir que cuando hay una cantidad de glucosa 0.1 milimolar, la enzima trabaja a la mitad de su velocidad máxima. ¿Se acuerdan la definición de constante de Michaelis, verdad? Muy bien.
Ahora, ya hablamos de la exocinasa, vamos a hablar de la glucosinasa. Pero antes que eso, vamos a ver esto. Esto es una cosa curiosa. La enzima es inhibida por su producto. Ah, caray. Vamos a ver la reacción. Es esta. Glucosa más ATP nos da glucosa 6-fosfato más ADP. Este compuesto es inhibidor de la enzima. Vamos a analizar eso con cuidado. Primero porque hay que recordar que dijimos que todas las enzimas, no sé si ya se los he dicho, esto se los repito así como una cantaleta, les digo que todas las enzimas efectúan reacciones reversibles. ¿Dije eso? ¿Les he dicho eso o no? Sí. Todas las enzimas catalizan equilibrios, reacciones en equilibrios. No significa que todas las reacciones en las células son reversibles, no se confundan. Que las enzimas hagan reacciones reversibles no quiere decir que en una célula las reacciones son necesariamente reversibles. Por ejemplo, esta no es reversible, esta es irreversible. Solo ocurre de izquierda a derecha. Nunca ocurre en la célula de derecha a izquierda. ¿De acuerdo? Cuando digo que las enzimas catalizan reacciones reversibles, compañeros, es que si a esta enzima le doy glucosa y ATP, ¿qué hace? Glucosa 6-fosfato y ADP. Pero si le doy glucosa 6-fosfato y ADP, ¿qué hace? Glucosa y ATP. Glucosa y ATP, ¿de acuerdo? Nada más que en la célula no hay estos compuestos en concentración importante, hay mucho de glucosa y ATP. Por lo tanto, en la célula trabaja para acá. ¿Está claro? Entonces, las enzimas pueden trabajar en cualquier sentido, pero van a trabajar. ¿En qué sentido van a trabajar? Pues depende de qué abunde. Si lo que abundan son los reactivos, se van a ir para acá. Si lo que abundan es esto que yo llamo productos, pues se van a venir para acá y entonces van a actuar como reactivos, ¿no? Porque si le doy glucosa 6-fosfato y ADP a esta enzima y me forma ATP y glucosa, ¿quiénes son los reactivos? Glucosa 6-fosfato Y ADP, ¿verdad? Entonces depende de cómo lo esté mirando. Es una reacción, como cualquier reacción, puede ocurrir en un sentido o en el otro, pero depende de qué es lo que abunde más. Entonces, la exocinasa hace una reacción irreversible, va de glucosa a glucosa 6-fosfato, porque su delta G de hidrólisis es de 3.300 calorías por mol, entonces no se puede revertir en condiciones fisiológicas. Muy bien. Ahora, la pregunta todavía sigue en el aire. ¿Por qué este compuesto actúa como su inhibidor? A ver, alguien que tenga alguna idea. A ver, ¿tiene esto sentido? A ver, yo les digo que la glucosa en la célula, en todas las células, la glucosa reacciona con ATP y la glucosa 6-fosfato y ADP. Eso siempre. En las células no va a ocurrir nunca al revés. Va a ocurrir así. Esto más esto nos va a dar esto más esto. Podría ser porque... sí, podría ser porque la glucosa 6-fosfato tiene una estructura muy similar a la glucosa, por lo tanto la exocinasa podría actuar, unirse a ese sustrato y va a impedir que se forme la glucosa 6-fosfato precisamente porque no se va a poder unir a la glucosa. No, pero eso ya lo sabíamos, compañero. Fíjate, piensa bien. La exocinasa es una proteína, ¿no? Es muy grandota y tiene un sitio activo. ¿Y quién entra al sitio activo? Esto y esto, ¿no? ¿Verdad que sí? ATP y glucosa. Pero, ¿en el sitio activo puede haber ADP y glucosa 6-fosfato o no? Sí. Claro, porque cuando entran ATP y glucosa, pues los convierte en ADP y glucosa 6-fosfatos. También están ahí, ¿no? Entonces, eso es normal. Los productos también están en el sitio activo en algún momento, cuando se generaron, cuando menos. Luego ya se soltarán. ¿Está claro? Entonces, es normal. Pero es normal que este compuesto inhiba la enzima. Te puedo aclarar que hay muchas enzimas y no todas las enzimas, de hecho, muy pocas enzimas las inhibe su producto. Cuando digo que el producto la inhibe, ¿qué quiero decir? Que le baja la actividad, claro, por supuesto, eso es que inhibe. Pero ¿cómo es que lo hará? Tú dices que en el sitio activo, pues eso pasaría en cualquier reacción, ¿no? En cualquier reacción el producto podría unirse al sitio activo y regresarse. Pero no en cualquier reacción hay inhibición por producto. Es el caso particular de esta reacción que hay inhibición por producto. Entonces estoy hablando de que el producto no se va a unir al sitio activo y simplemente regresará a la reacción, porque eso pasaría en cualquiera. ¿A dónde se unirá este compuesto para inhibir a la enzima? Segundo parcial, próximamente. ¿A dónde se unirá? ¿A su sitio activo? Que no, acabo de decir que no.
No es Sería- una reversión nada más de la reacción, porque cualquier enzima sería reversible. ¿Sí está claro esto? Que cualquier reacción, la que se les ocurra que efectúe una enzima, puede ocurrir en los dos sentidos. Si el producto nada más se regresara al sitio activo y formara reactivos, pues eso pasa en cualquier reacción. Y la mayoría de las reacciones enzimáticas no están inhibidas por el producto. Esta sí. ¿A dónde va a inhibir esto? ¿En qué lugar de la enzima se va a unir este compuesto para inhibirla? En el complejo enzima-sustrato. No. Sería otra vez en el sustrato, en el sitio activo. ¿A quién que se acuerde del tema de enzimas que vimos? ¿A dónde creen que se une esta glucosa 6-fosfato para inhibir a la enzima? Podríamos imaginar que si la enzima trabajó mucho rato, se formó un montón de glucosa 6-fosfato y pudiera parte de ella entrar al sitio activo. Podría ser y revertir la reacción, podría ser. Es difícil porque es una reacción con un delta G muy negativo. Pero ¿en dónde más podría entrar esta molécula para inhibir esta enzima? ¿En un centro alostérico? Claro, en el sitio alostérico. Compañero, ¿cuál es tu nombre? Ibar. Vivar. Sergio. ¿Y cuál es? ¿Y qué es el sitio alostérico? Alguien más que no sea Sergio, que se acuerde. ¿Qué es el sitio alostérico? ¿Es un sitio de la ciudad? ¿Es un sitio de taxis? ¿Qué es el sitio alostérico? ¿En dónde está? Puede ser Sergio también. ¿Qué es el sitio alostérico? Es un sitio distinto en la proteína al de donde se une el sustrato, que puede cambiar la conformación de la enzima. Exacto. Esta enzima es una enzima un poquito complicada. Tiene un sitio activo donde entran la glucosa y el ATP para formar ADP y glucosa y fosfato. Si le doy esto, también entrarían glucosa y fosfato y ADP y trabajaría para acá. Si nada más le doy esto. Eso se llama el sitio activo. Pero hay un segundo lugar en la enzima, otra parte de la proteína, distinta, lejana al sitio activo, lejana en distinta proporción, pero no está en el sitio activo, está lejos en general, donde este compuesto se va a unir. ¿Y qué le va a provocar a la enzima? Lo que bien dijo ahorita Sergio, cuando se una este compuesto que es producto de la reacción a ese sitio alostérico, la enzima va a sufrir un cambio conformacional, se va a deformar de manera que ya no puede, se va a cerrar su sitio activo, ya no va a poder reconocer al sustrato y se va a inhibir. ¿Por qué la enzima se inhibe con sustrato? Se inhibe cuando hay mucho, les aclaro. No se inhibe cuando se forma cualquier cantidad, porque imagínense, reacciona con glucosa y ATP, hace reaccionar glucosa y ATP y forma glucosa y fosfato. Y luego se inhibe, sería ridículo. Pero si trabaja con muchas moléculas de glucosa, muchas, acumula mucha glucosa y fosfato, ahí ya, ¿qué le combina a la célula? Si ya usó un montón de glucosas para formar glucosa y fosfato, acuérdense que la glucosa y fosfato va a entrar a la glicolisis y va a hacer toda esta cosa y va a dar ATP, ¿no? Por aquí. Entonces, si la primera enzima ya gastó un montón de glucosa y formó un montón de glucosa y fosfato, ¿conviene que siga gastando glucosa? No. ¿Que se acabe toda la glucosa que había? ¿Que todo el glucógeno que tenemos almacenado lo convierta en glucosa y fosfato? No conviene, ¿verdad? Mejor hay que guardar la reserva. ¿Por qué? Porque ya tenemos bastante glucosa y fosfato. ¿Cómo se da cuenta esta enzima? ¿Cómo entiende que ya no debe de seguir gastando la glucosa? Pues lo entiende porque hay un sitio suyo por ahí, que se llama el sitio alostérico, que es complementario con este compuesto, pero que solamente se une este compuesto a ese sitio cuando hay mucho. Quiere decir que ese sitio de la enzima, donde se une el producto para regularla, es un sitio que se conoce como de baja afinidad. Acuérdense que afinidad, ¿qué dijimos que era afinidad entre enzima y sustrato? ¿Cómo se interpretaba en términos de qué cosa? La afinidad entre una enzima y un sustrato depende de qué. O cómo decimos, ¿por qué decimos a veces que una enzima es muy afín por su sustrato o que una enzima es muy poco afín por su sustrato? Por un parámetro que se llama constante de Michaelis, ¿se acuerdan? Acá vamos a ver una constante de Michaelis. Aquí atrás, que era 1 milimolar, creo. Ah, no, está más adelante. Ahí.
Era aquí, cierto, aquí está. Una constante de Michaelis, 0.1 milimolar. ¿Qué decíamos? ¿Cómo era la afinidad entre enzima y sustrato? ¿De qué dependía? ¿Cómo decíamos? Esta enzima tiene mucha afinidad por sustrato, o esta enzima tiene muy poca afinidad por sustrato. Mientras el KM esté más alejado, sea mayor, va a tener poca afinidad, pero mientras sea más chiquito de nuestro KM, va a tener una mayor afinidad a nuestra enzima. Claro. Natalia Mendoza. Sí. Entonces, la constante de Michaelis es la concentración de sustrato necesaria para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Si esta enzima tiene una constante de Michaelis de 0.1 milimolar, o sea, de 100 micromolar, quiere decir que cuando hay 100 micromolar de glucosa, trabaja a la mitad de la velocidad máxima, ¿de acuerdo? Si yo tuviera que poner 100 veces más glucosa para alcanzar la mitad de la velocidad máxima, la constante de Michaelis sería de 10 milimolar. Significaría que en este caso la enzima tendría muy baja afinidad por ese sustrato, ¿de acuerdo? Entonces, la glucosa 6-fosfato, ya me pasé. La glucosa 6-fosfato se va a unir al sitio alostérico solo cuando haya mucha. ¿Por qué? Pues porque es la forma de decirle a la célula, ¿sabes qué? Ya trabajaste mucho, ya gastaste mucha glucosa, conviene que ya le pares, ya no gastes esta materia de reserva, guárdalo, porque ya tenemos un montón de glucosa y fosfato. Y ese montón de glucosa y fosfato se va a convertir con las siguientes reacciones de la glicolisis a un montón de ATP y un montón de productos. Entonces ya no gastes más el reactivo. ¿Cómo se da cuenta? Cuando hay mucho. ¿Y por qué cuando hay mucho? Porque esta molécula tiene una baja afinidad por el sitio alostérico. Es afortunado que tenga baja afinidad porque hasta que haya mucho se va a inhibir. Si tuviera una tremenda afinidad el sitio alostérico por el producto, tan pronto como se forma una molécula se inhibiría y eso sería lo más ridículo del mundo. Gasto una glucosa, formo un producto y ya se inhibió la enzima. Eso no serviría para nada. No formaría casi nada de producto. ¿Estamos de acuerdo? Así trabaja la inhibición por producto. Los productos se unen al sitio alostérico, modulan, cambian la forma de la enzima y deja de trabajar. Y solamente lo hacen cuando hay mucho de producto, porque solo entonces tienen la posibilidad de unirse a ese sitio, que es un sitio de baja afinidad por él. ¿Correcto? ¿Se entiende esto? Bueno, si no, ustedes no se les olvide que cuando ustedes no digan no, vamos a tener, si hablamos de culpables, sería su culpa si no entienden y no me dicen nada, ¿eh? Yo les pregunto frecuentemente, ¿está claro? ¿Está claro? Es su deber decirme que no cuando sea así. Y si está claro y me dicen que no, pues ya ni la muela, ¿verdad? Tampoco. Profesor, Sí. ¿y aproximadamente cuánta concentración se necesita para que la glucosa 6-fosfato se una al sitio alostérico? Mira, eso tendría que saber la constante de afinidad de ese segundo sitio. No la conozco. Conozco que ocurre esta inhibición por producto. Y que de las reacciones de glicolisis que vamos a ver, que son muchas, ya viste toda esta serie de reacciones, algunas pocas enzimas son inhibidas por producto. No es una cualidad general, porque el diseño es diferente. Vamos a ver más adelantito que hay otros tipos de inhibición. A ver, desde ahorita vamos a hablar de eso. Mejor, ¿qué les parece? La enzima, la exocinasa, se inhibe por producto. El producto glucosa y fosfato, cuando hay mucho, significa que ya gastamos mucho material de reserva. Conviene detener esto porque ya tenemos mucha glucosa y fosfato. Y esta se va a ir a la glicolisis y nos va a dar ATP y otras cosas, ¿no? Entonces ya tenemos bastante, párenle. Muy bien. Ahora la cuestión sería, ¿qué otra cosa se te ocurre que podría inhibir? Fíjate, si la glicolisis tiene 10 reacciones y esta enzima hace una de ellas y se inhibe, ¿estás de acuerdo conmigo en que si inhibo esta enzima, inhibo a la glicolisis, sí o no? Sí. Sí, si inhibo cualquier enzima de la glicolisis, estoy inhibiendo a la glicolisis toda, como porque es un proceso, ¿no? Si yo pongo un bloqueo en una carretera, no importa dónde lo ponga, no puedes llegar al destino final, porque estoy evitando que pases, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué otra cosa crees que podría inhibir a la glicolisis? No necesariamente esta enzima, o algún lugar de la glicolisis. ¿Qué otro compuesto creen que podría inhibir a la glicolisis? El que conteste eso es que es muy abusado, y le pongo aquí la nota. Si ya había participado, le sigo poniendo nada más una, ¿por qué? Porque ese fue el convenio. ¿Qué otro compuesto creen que pueda inhibir a la glicolisis? Cuando digo inhibir a la glicolisis, hablo de inhibir a sus enzimas, ¿no? Porque eso es lo que se puede inhibir. Aquí la glucosa y fosfato inhibe a la primera,
hay otras enzimas en la glicólisis y también son inhibibles. ¿Qué creen que podría inhibir a la glicólisis? ¿Qué compuesto creen que puede inhibir la glicólisis? Además de este, por supuesto. Acuérdense que les dije un incentivo, el que conteste va a ser muy listo. O sea que aunque no sea muy listo, ya que con que conteste esta ya va a quedar con esa fama aquí para el grupo. Cualquier otra enzima que sea pues diferente a la exocinasa, No. pero que también participe en la Se puede glicólisis. inhibir en otras enzimas, de acuerdo, pero ¿qué compuesto puede inhibir a la glicólisis, además de este que acabamos de decir que inhibe a la primera enzima? ¿Qué otro compuesto? No hablo de enzima. Las enzimas no se inhiben solitas. ¿Qué otra sustancia puede modular a la glicólisis? El cofactor. No, porque ese es necesario. La enzima no puede trabajar si no tiene cofactor. ¿Qué otro compuesto va a inhibir? Usamos la misma. ¿Cuál fue la lógica de que esto inhiba la glicólisis? A la enzima primera. ¿Me repites la lógica de esto? ¿Por qué este compuesto? Que entra en el sitio alostérico y por lo tanto va a cambiar la conformación de la enzima. Sí, claro, pero la lógica de esto era ¿qué cosa? Que si ya se formó mucho, no tengo que seguir gastando esto, voy a inhibirla, ¿de acuerdo? Con esa lógica, ¿qué otro compuesto puede inhibir la glicólisis, aunque no se alimente esta enzima, en otras enzimas? ¿Cómo la célula se da cuenta? Ya hice mucha glicólisis, la tengo que detener, ya hice mucha glicólisis. Por el producto Sí. que realizó. Claro, este es el producto de la primera reacción. ¿Qué otra cosa puede inhibir a la glicólisis? Aunque sea en otra enzima, no sé en cuál enzima. El exceso de Alta concentración de fructosa exceso de 1,6-bifosfato. No, ya lo... no, pues, pero eso es lo mismo, ¿no? Pero mira, este es intermediario. Y otra cosa, fíjate, la siguiente reacción, o sea, tienes razón, porque de la glucosa y fosfato viene la fructosa, ¿no? Pero esta yo no te dije que se inhibía por producto, esta enzima que sigue. Y además tú no lo sabes. Este es un caso especial donde la enzima primera se inhibe por producto. Les dije que no todas las enzimas se inhiben por producto, son producto directo. La pregunta es, ¿qué otro producto puede inhibir a la glicólisis? ¿Cuáles son los productos de la glicólisis mejor? ¿El Piruvato. ADP? ¿Cuál? ¿El ADP? Piruvato. No, el ADP no es producto de la glicólisis. Me voy a regresar. Ahí está la glicólisis. Aeróbica, productos. Anaeróbica, productos. El ADP está aquí. Es reactivo. No es producto. El exceso de ATP. Claro, el ATP es el mejor regulador de la glicólisis porque es uno de los productos principales. El ATP inhibe a la glicólisis. ¿Cómo la inhibe? Igual que aquí. Aquí, en la primera reacción, el producto directo de la enzima la inhibe. Pues el ATP, que es el producto del todo el proceso, puede inhibir alguna de las enzimas, puede inhibir hasta la primera. Yo no me acuerdo si la exocinasa, creo que sí, se puede inhibir también por ATP, pero puede inhibir a cualquier reacción del camino, porque como el ATP es el producto, cuando la célula sienta que es una forma en la que las células se dan cuenta, perciben su entorno, dicen, a ver, yo necesito hacer glicólisis porque estoy desesperada, necesito mucho ATP. ¿Cómo sabe una célula que necesita mucho ATP? ¿Cómo creen que una célula, esa es una pregunta más difícil todavía, ¿cómo creen que una célula se puede dar cuenta de que necesita ATP? Porque no puede llevar a cabo las reacciones, bueno, no puede llevar a cabo las funciones principales que necesitan. Sí, pero eso sería, compañera, suponer que las células son como tú y yo, muy analíticas y dicen, híjole, tengo hambre, sí, siento, me crujen las tripas, tengo que ir a desayunar. Es forzoso que me ponga a desayunar. ¿Cómo sabe una célula que tiene que hacer la glicólisis? Tiene glucosa almacenada. ¿Cómo sabe que hay que usarla para hacer la glicólisis? ¿Cómo se da cuenta? ¿Cómo se da cuenta de que ya hizo mucha glicólisis? Ya lo dijimos. Aquí directamente por la glucosa y fosfato, ¿no? Pero en general, un mejor monitor, una molécula que puede servir de señal y decirle a la célula, ¿sabe qué? Detén la glicólisis, sería el ATP, que es uno de los productos, es el principal que inhibe a la glicólisis. Entonces eso lo entendemos. Cuando se junta mucho ATP, se une al sitio alostérico de quién sabe qué enzimas, vamos a verlas por ahí, y las inhibe y se detiene el proceso.
Pero ¿cómo se da una célula cuenta de que necesita, al contrario, activarlo? Activar la glicolisis, ¿cómo sabe? ¿Cómo sabes tú? ¿Cómo sabes tú que hace falta papel higiénico en tu casa? Abres el closet donde lo guardas y ¿cómo te das cuenta de que hace falta? Pues porque hay menos. Ya Porque no. hay menos. Ajá. De acuerdo. Y si tienes un estante y el estante está lleno de papel de baño, ¿necesitas comprar papel de baño? No. 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 Te das cuenta cuando ves los estantes vacíos, ¿no? Pero aquí no hablamos de estantes, hablamos de química. La célula, a través de estos compuestos, se puede dar cuenta cuando hay mucho y se inhibe con este. ¿Y qué pasa cuando necesita hacer glicolisis? ¿Qué encontrará que abunde? Mucho ADP. Claro. Si hay mucho ADP, ¿qué quiere decir? ¿Cómo se forma el ATP? ¿A partir de quién? Sería a partir del ADP, ¿no? Y fosfato, ¿verdad? Así se hace el ATP, ¿no? Con ADP y fosfato. Entonces la célula no puede decir, ay, extraño al ATP, tengo poquito, no se da cuenta, la célula no extraña, las células no tienen sentimientos de ese tipo. Tienen sensaciones, pero no sentimientos. Entonces, la célula no puede decir, ay, me hace falta el ATP, pero puede decir, híjole, hay un montón de ADP. ¿Qué quiere decir? Que tengo que tener hambre porque necesito mucha energía porque hay un montón de ADP. ¿Cómo sabe que hay mucho ADP? O sea, ¿cómo sabe que hay poco ATP? Porque abunda el ADP. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí o no? Sí, Bueno. Sí. ¿Y cómo sabe que abunda el ADP? porque tenemos poco ATP. Ya lo sé, pero la célula, ¿cómo se da cuenta de que abunda? ¿Cómo lo siente? ¿Tú cómo te das cuenta que hay muchos mosquitos en tu cuarto? Porque siente los piquetes, ¿no? Y los zumbidos. ¿Cómo se da cuenta que hay poco ATP? Porque hay mucho ADP. ¿Qué hace el ADP? Acuérdense dónde trabajan las inhibiciones de los procesos metabólicos. En enzimas. ¿Qué pasará con este ADP? Cuando hay mucho ADP, ¿qué pasará? ¿Inhibirá a la glicolisis? No. Al contrario, ¿no? Hay enzimas donde se va a unir el ADP y las va a activar. En lugar de inhibirlas, les va a decir, ¿sabes qué? No hay ATP. Yo soy ADP, abundo. Y este se les va a pegar al sitio alostérico y va a actuar como efector alostérico positivo, como activador de esas enzimas. Y entonces se van a echar a andar, pero con mayor velocidad que nunca. ¿De acuerdo? Entonces, exceso de ATP inhibe. Exceso de ADP debe activar la glicolisis. ¿Está claro? Son dos válvulas que trabajan con una lógica muy clara. Si debo de consumir el sustrato porque me urge, es porque no hay ATP. ¿Cómo lo sé? Porque abunda el ADP. ¿Cómo me doy cuenta? Porque el ADP se va a unir a un sitio alostérico de alguna de las enzimas del proceso y le va a decir, trabaja más fuerte que nunca porque necesitamos urgentemente glucosa. ¿De acuerdo? No crean que todas las enzimas desarrollan capacidad de unirse a los distintos activadores. Hay enzimas que se inhiben por ATP, hay otras que se activan por ADP. El AMP, ¿ustedes qué creen? ¿El AMP qué creen que haga en la glicolisis? ¿Que active o inhiba las enzimas de la glicolisis? El AMP. ¿Cómo se forma el ADP? AMP más fosfato. Claro, AMP más fosfato da ADP. ADP más fosfato da ATP. Cuando abunde el AMP, ¿qué querrá decir? ¿Que cuánto hay de ATP? Poco. Poco, porque se desfosforiló, hay un montón de ADP y también desfosforiló y hay un montón de AMP. Entonces, tanto el AMP como el ADP deben activar la glicolisis, mientras que el ATP tiene que inhibirla. ¿Está claro? Muy bien. Compañera, ¿tú ya habías participado en la última? ¿Yo? Bueno, Es que no, la última que habló, es que no me acuerdo. Bueno, tú sabes. no había participado. ¿Cuál es tu nombre? De la Cruz Fabián.
De la Cruz Fabián, Alma, sí, o el día de hoy no habías participado. Bien. Bueno, exocinasa, ya hablamos todo de ella, ¿no? Vamos a seguir, esto ya lo habíamos visto. La glucosinasa, fíjense, es la otra enzima, ¿no? Son isoenzimas. Hacen lo mismo, pero no están en el mismo lugar. Esta está en todas las células, esta otra está en el hígado. La anterior, la exocinasa, tiene una constante de Michaelis de 0.1 milimolar. La glucosinasa hace la misma reacción, reconoce el mismo compuesto, forma los mismos productos, pero su constante de Michaelis en lugar de 0.1 es 10 milimolar. O sea que es 100 veces, trabaja cuando hay 100 veces más glucosa. Esta enzima está de floja todo el tiempo. Cuando hay poquita glucosa, como 0.1 micromolar, 0.5, 0.6, 6, 5, etcétera, no trabaja. Pero cuando veo un montón de glucosa, cuando ya subió a 10 milimolar, que es muchísima glucosa, cuando acabamos de comer, como esto es en animales, cuando tenemos glucosa circulante porque acabamos de comer una comida rica en azúcares, hay tanta glucosa en circulación que llega al hígado en esa proporción y la enzima se pone a trabajar. O sea, es una enzima que estaba tranquilita. ¿Por qué? Porque en ese mismo tejido ya había exocinasa y esa estaba trabajando, ¿no? Pero cuando hay demasiada glucosa, se pone a trabajar duramente esta enzima y empieza a convertir a la glucosa en glucosa 6-fosfato. Entonces, esta enzima tiene una constante de Michaelis más alta, 100 veces más alta, necesita por lo tanto mayor concentración de glucosa que la exocinasa para ser saturada. Esta enzima no se inhibe por glucosa 6-fosfato, fíjense, no se inhibe por glucosa 6-fosfato. ¿Por qué? Porque esta se inhibía porque había que detener la glicolisis, y eso era en todo el organismo, ¿no? Porque esta enzima está en todos lados. Pero en el hígado, como es el hígado a donde llega la glucosa, la sangre que comemos pasa por el hígado, las grandes cantidades de glucosa, que comemos se absorben y pasan al hígado. Cuando la glucosa siente mucho hígado, lo que tiene que hacer es guardar la glucosa. Cuando el hígado siente mucha glucosa en circulación, que llegó de la circulación, lo que va a hacer es guardarla como glucógeno. El glucógeno tiene grandes cantidades de glucógeno guardados. También los músculos guardan glucógeno. Entonces, cuando siente la glucosa, echa a andar esta enzima que fosforila. Pero esta fosforilación va a llevar esa glucosa básicamente a ser almacenada. Porque la glucosa, cuando se fosforila en el hígado, o se va a la glicolisis o se va a guardarse como polímero, como glucógeno. Esta enzima la inhibe la fructosa 6-fosfato, un poquito más adelante también. ¿Por qué? Porque la glucosa 6-fosfato no la inhibe, porque al hígado le conviene acumular mucha glucosa 6-fosfato. ¿Por qué? Porque la glucosa 6-fosfato luego la convierte en glucosa 1-fosfato, y la glucosa 1-fosfato la pega para hacer glucógeno. Entonces, en el hígado puede abundar la glucosa, no se inhibe, porque ella tiene la urgencia de todo este azúcar que le está llegando, guardarlo como glucógeno. Entonces, forma mucha glucosa 6-fosfato, luego la convierte en glucosa 1-fosfato, y luego la glucosa 1-fosfato la hace reaccionar con otras cosas para que finalmente se polimerice el monómero de la glucosa como glucógeno de reserva. ¿De acuerdo? Ahora, esta enzima abunda en el hígado y no está en el músculo, no existe. Actúa cuando la concentración de glucosa en la sangre es elevada y se usa para sintetizar glucógeno. Aunque hace la misma reacción, su lógica es formar mucha glucosa 6-fosfato, no inhibirse para que toda esa glucosa 6-fosfato se vaya a glucosa 1-fosfato y finalmente se almacene. La carencia de esta enzima es una causa de diabetes mellitus. ¿Por qué será? Si no puedo fosforilar la glucosa, ¿qué va a pasar con ella? Acuérdense que acabamos de comer, tenemos un montón de glucosa circulando. Se va a desechar. Pues se va a quedar en la sangre, ¿no? Acuérdense que el hígado sí puede sacar la glucosa. Si le llega un montón de glucosa y está dañada, no tiene esta enzima activa, pues la glucosa se va a quedar afuera, en la sangre. ¿Y cómo se llama cuando la glucosa está en concentraciones elevadas en la sangre? ¿Diabetes? Diabetes, ¿no? Entonces es una causa de diabetes. Hay muchas causas, muchas enzimas pueden estar activadas en la diabetes, pero una de ellas es la carencia de esta enzima o un daño importante. Si trabaja mal la enzima, igual causa diabetes. La enzima requiere como cofactor magnesio o manganeso. Eso también varía. Van a hacer lo mismo todo el tiempo, que como es una exocinasa, lo que va a hacer usar el metal para provocar este ataque, ¿no? Hace la misma reacción. Pero esta enzima está bien adaptada para magnesio o para manganeso.
Eso depende del tamaño del metal, porque a veces el metal, si es más grande, sigue haciendo lo mismo, jalando electrones, pero a lo mejor no entra bien al sitio activo, no cabe bien, ¿no? Esta enzima entonces trabaja con dos metales. Estas cosas, compañeros, que si es de magnesio o manganeso, no es algo que tengan que saber de memoria. Hay muchas cosas que no se tienen que saber de memoria. Yo no sé, después del primer parcial, si creen que fue un examen muy memorístico. Por ejemplo, los aminoácidos, los 20, les dije que se los aprendieran, ¿no? Pero no les pregunté la fórmula de los aminoácidos, les pregunté, por ejemplo, cuáles tenían carácter hidrofóbico, cuáles tenían carácter hidrofílico, cuáles iban a estar adentro de una proteína o exhibidos en la superficie de la proteína, cosas de ese estilo. Entonces, muchos datos que les doy, así como magnesio, manganeso, esto no es algo que se tengan que aprender, porque sería ridículo que sepan cada enzima con cuántos metales podría trabajar, a lo mejor también trabaja con cobalto, no lo sé. Pero ustedes tienen que usar el sentido común para decidir qué cosas merece la pena aprenderse y cuáles no. Y de eso va a depender cómo salgan en los exámenes también. Bueno, porque además llenar su cabeza de un montón de cosas que son intrascendentes y que al ratito de todos modos se les van a olvidar, pues no tiene caso. Bueno, entonces, siguiente paso de la glicólisis. Fíjense, hemos revisado muy poquito, apenas una reacción, nos quedan 13 minutos, vamos a ver esta reacción. Conversión de glucosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato. La enzima que cataliza la isomerización de glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato se llama, como es natural, fosfogluco, porque esto es sustrato, fosfogluco isomerasa. Como pasa de una aldosa a una cetosa, a esas enzimas de manera trivial les llaman isomerasas, nada más. Cuando cambian la posición de un OH les llaman epimerasas, pero cuando pasan de aldosa a cetosa, como en este caso, es común llamarle isomerasa. Acuérdense que también la terminación isomerasa es una terminación sistemática, ¿eh? Esta sería glucosa 6-fosfato. Si fuera muy sistemático el nombre, la enzima se debería llamar glucosa 6-fosfato cetol isomerasa, porque aquí se mueve un grupo cetol, de la glucosa a la fructosa, lo que se cambia es un grupo cetol. Pero bueno, de forma general y sencilla, esta se llama fosfogluco isomerasa. ¿De acuerdo? Esta isomerización prepara para la ruptura, ¿se acuerdan? De la desodolización de la fructosa bisfosfato. De manera que la ruptura genere dos triosas. Por eso se tiene que isomerizar. Porque si no se isomeriza, se tendría que partir en una molécula de 2 carbonos y en una de 4, cosa que ya vimos. La reacción catalizada por esta enzima tiene un delta G de 0.4 kilocalorías por mol. Y aquí dice que ocurre en ambas direcciones, que es reversible. ¿Por qué dice eso? La primera dijimos que era muy irreversible, ¿no? Este es reversible. ¿Por qué? Porque el delta G es positivo, entonces también puede ocurrir. Positivo, pero muy chiquito, ¿no? 0.4 kilocalorías por mol es muy poquito. O sea, es tan poquita energía que puede ocurrir en ambos sentidos. Si fuera más 4.4 kilocalorías por mol, 10 veces más alto, ahí ya sería irreversible, pero en el sentido contrario, iría de derecha a izquierda, ¿no? Pero otra cosa, aquí dice que la reacción ocurre en ambas direcciones porque el delta G0 es de 0.4 kilocalorías por mol. Esta afirmación, ustedes, siendo muy negativos, díganme por qué es una afirmación incorrecta. Es difícil, ¿eh? Acuérdense cuando vimos energía libre, cuando vimos un poquito de termodinámica y hablamos del delta G de verdad y del delta G estándar. ¿Qué delta G es este? Estándar. Y delta G estándar dice que esta reacción es intrínsecamente pues casi en equilibrio. Eso es lo que dice. En la vida real, ¿qué pasará? En la célula, ¿qué pasará? ¿La reacción será libremente reversible o no? No. ¿Cuál es la respuesta correcta? No se sabe. Exacto. Esa es la respuesta correcta. Quien dijo no, está equivocado. No se sabe por qué, qué es lo que hace falta saber. Porque esto es estándar. Esto no ocurre en la célula, esto es en condiciones estándar. ¿En la célula de qué va a depender el delta G? De las concentraciones reales. Claro, ¿ya habías participado? Sí. De las concentraciones verdaderas de reactivos y productos. Entonces, cuando dice que la reacción es reversible porque tiene un delta G de 0.4 estándar, pues yo lo pondría muy en duda porque no sé qué pasa en condiciones reales de la célula. Ahora les aclaro,
esta reacción en condiciones reales de la célula tiene un delta G bastante chiquito, o sea que sí es reversible, ¿eh? Pero por el delta G estándar no podemos sacar la conclusión, ¿eh? Nada más se los recuerdo para que no confunda el delta G estándar con delta G de verdad. Ahora, la enzima requiere magnesio también y es específica para glucosa 6-fosfato y fructosa 6-fosfato. O sea, solo interconvierte esas dos. No puede interconvertir otras hexosas, ¿de acuerdo? Aquí está la enzima. Lo que hace la enzima se llama fosfogluco isomerasa. Aquí le pusieron fosfohexosa isomerasa. Fosfoglucoisomerasa. Bueno, le llaman así pues porque usa también esta que es una cetosa, ¿no? Pero bueno, eso es artificial. La enzima se llama fosfoglucoisomerasa, el nombre más correcto. Este está medio mal. Bueno, aldosa, carbono 1, carbono anomérico. Cetosa, carbono 1, 2, carbono anomérico. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para que luego se parta. ¿Y cómo se parte? Aquí está, miren. Esta es la ruptura aldólica. Primero, ¿cómo se isomeriza? ¿Cómo se isomeriza? Aquí está. Esta es la aldosa. ¿Ven el grupo aldehído? Un protón sustrae una base, de la enzima, por supuesto, de la isomerasa. Va a jalar este protón. ¿Cómo lo jala? Pues con un grupo básico, ¿no? ¿Qué podría ser el grupo básico de la enzima que jale ese protón? ¿Un grupo hidroxi? No, los hidroxilos son muy malas bases. Podría ser, pero no. ¿Un grupo amino? Un grupo amino, un grupo imidazol, ¿sí? Podría ser hasta un carboxilato, que le falte su protón. Ajá. Una base va a jalar. Recuerda, compañera, que los aminoácidos que tienen grupo alcohol, el alcohol no tiene pKa, no pierde el protón fácil, no tiene mucho carácter ni ácido ni básico. Es como el agua, ¿no? El agua es un ácido base malísimo, es bastante chafa. Por eso tiene 10 a la menos 7 moles nada más de protones y de hidroxilos. Es bastante débil como ácido, como base el agua. Igual los alcoholes. Bueno, una base que podría ser una lisina, una histidina, podría ser también podría ser un grupo alcohol, claro, un carboxilato, en fin, pesca el protón. Otro grupo de la enzima también, otro grupo de la enzima ácido que sería, por ejemplo, un carboxílico protonado, porque no todos los carboxílicos están protonados, están desprotonados. Podría ser un carboxílico protonado, podría ser una amina que le donara un hidrógeno, podría ser, ¿no? Entonces, va a jalar el protón un grupo ácido. Mejor dicho, va a donar el protón un grupo ácido y aquí esta va a sustraer. Se sustrae este protón, el par de electrones se viene para acá y esto ataca el protón y ya se formó el alcohol arriba. Y aquí en medio el doble enlace. Entonces esto se llama un enodiol. Aldehído, enodiol. ¿Qué sigue? La enzima vuelve a hacer algo parecido, se regresa. El grupo ácido que perdió el protón ahora es una base, ¿no? La base va a pescar el protón, pero del siguiente carbono va a jalar este par de electrones para acá. Esto va a jalar el mismo protón que había tomado la enzima. Esto se llama catálisis. Esto es un ácido, esto es una base, ¿no? Se llama catálisis concertada ácido-base. O sea que al mismo tiempo están actuando en concierto la base y el ácido. Base, ácido. Ahora esto es ácido porque tiene el protón y este es base porque lo perdió. La base capta el protón, se regresa el par de electrones pesca el protón que se había agarrado por el grupo amino, por ejemplo, de acá, y ya se generó el doble enlace, pero en lugar de en posición 1, ahora está en posición 2. Este es el equilibrio a través de un enodiol. Es como los aldehídos o las aldosas se convierten en cetosas en medio alcalino. En este caso no es alcalino, es la enzima la que le va a dar ese álcali, entre comillas, que sería un grupo básico suyo, ¿de acuerdo? Esto mismo lo podría hacer un hidroxilo, pero la enzima no necesita de cosas raras como hidroxilos, sino que sus aminoácidos van a hacer esto. Esto sí lo pueden hacer los aminoácidos de las proteínas, ¿de acuerdo? Ya tenemos la cetosa. ¿Y para qué? Porque la ruptura va a ocurrir a 2 carbonos de entre este y el siguiente, aquí. Y eso nos va a dar una triosa, dihidroxiacetona, y otra triosa, digliceraldehído. ¿De acuerdo? Bien. Todavía podemos ver un poquito más. Bueno, lo que sigue es la otra fosforilación. Lo que se formó aquí fue la fructosa 6-fosfato, ¿no? Cuando se isomerizó, pasó de glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato. Otra vez con ATP y una enzima que otra vez es una cinasa, pero se llama ahora
fosfofructosinasa, a diferencia de la glucosinasa o la hexosinasa. Esta se llama fosfofructosinasa, va a fosforilar el hidroxilo 1 y ya tenemos fructosa 1,6-bisfosfato. El delta G de la reacción es de menos 14.2 kilojoules por mol. ¿Qué significa eso? ¿Es muy negativo? ¿Qué significa? ¿Que la reacción es espontánea o no? Sí, Espontánea. Me los volví a agarrar otra vez. Esto es estándar. ¿La reacción es espontánea en las células, sí o no? No sabemos. No sabemos. Bueno, no saben ustedes, porque yo sí sé. Esta reacción es no espontánea. Su delta G sí es muy negativo. Este es el estándar. El verdadero también es muy negativo, compañeros. Entonces, la reacción 1 y esta 3 son irreversibles. Lo vamos a ver después en una tablita, ¿eh? No se preocupen. Entonces, el delta G estándar sugiere que es una reacción irreversible. El delta G real lo confirma, ¿eh? Lo vamos a ver después. Vamos a ver una reacción por ahí que tiene un delta G de más 5.700 calorías por mol. No debiera de ocurrir. Y sin embargo, en condiciones fisiológicas ocurre perfectamente bien. El delta G verdadero es negativo. Pero bueno, ya lo veremos en su momento. Bueno, vamos a revisar esto. Aquí es lo que hablamos de la inhibición por ATP. Los vamos a ver en la siguiente clase. ¿De acuerdo? ¿Algún comentario? ¿Pregunta? Antes de que terminemos esta parte. Mañana continuamos. ¿Quedó algún alumno todavía pendiente por revisar su examen? Si es que tiene interés. ¿No? Entonces nos despedimos. Sí, ¿verdad? Saludos. Sí, profe. Bueno, muy bien. Nos vemos mañana. Hasta mañana, profe. Hasta